Buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Me alegra verlos por acá. Gracias a Dios que hoy tenemos la oportunidad de comenzar. Por fin, gloria a Dios. Amén, amén. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Y aunque estuve todavía subiéndoles videos, yo sí no los había visto por acá. Y miren que de verdad se ocupaba ese tiempo. Hubo muchas cosas que Dios me permitió arreglar. Me sorprendió. O sea, 7 días yo creí que no iba a ser mucho. La verdad es que se me hizo poco, pero al mismo tiempo mucho. Se me hizo poco para todo lo que Dios me tenía que tratar. Y se me hizo mucho porque quería volver. Quería volver. Y fue una odisea, pero gracias a Dios todo salió bien y mírennos, acá estamos, gracias a Dios. Y miren, Dios sabe por qué por qué me mandó ocuparme durante estos 7 días fuera de los directos, porque ya gracias a Dios ya tenemos 3 de las gatas operadas, que es lo que mencionaba en el grupo de Telegram, que les mencionaba que iba a ocupar su ayuda, ¿no? En lo que me pudieran ayudar para tratar de hacer que la recuperación de las gatas fuera lo mejor posible, lo antes posible y poder solventar los gastos, pues obviamente de las gatas y obviamente no, mi supervivencia, ¿no? Entonces entre todo eso, perdón. Buenos días, Andrés, ¿cómo has estado? Hay muchas personas que no he sabido cómo han estado, me encantaría. Gracias Edgar, qué bueno, gracias por acordarte. Gracias, Mel. Hoy, por cierto, para la gente que no lo sabía, hoy es mi cumpleaños número 25. Hoy estamos ya en un cuarto de siglo. Y bueno, doy gracias a Dios justamente por eso, porque hoy, que fue, hace 25 años, mi día de nacimiento, también hoy comenzamos de nuevo con los devocionales. Les voy a ser sinceros, no sé si los devocionales se van a estar seguir haciendo de lunes a lunes prácticamente, o sea, todos los días, o si voy a tener que estar sábados y domingos dejándolos para otras actividades, entre ellas grabación y visitas, porque estaba viendo hace poquito me mandó, hoy me mandó mensaje una hermana, le mandé mensaje yo por una cosita que me surgió. Y me mencionó, ¿cuándo vienen a casa? Y yo dije, sí, es cierto, lleva mucho que no visito a la hermana. Entonces, no me daba tiempo, ni me da tiempo en general con los devocionales, porque por la mañana tengo que estar acá, por la tarde tengo que estar acá. Entonces, es un lapso muy, muy corto de tiempo, más porque a mitad de día tengo que comer y hacer otras actividades. Entonces, Entonces, lo voy a estar hablando con Dios durante esta semana, de aquí al viernes, y ya les iré anunciando si se haría diario, como siempre, que es lo que la verdad yo quisiera, pero ya Dios lo dirá, que ya Dios dirá. Gracias, hermana Marta. Gracias. A ver, ¿quién me ha felicitado? Porque quiero darles las gracias, primero que nada. Me alegra mucho verlos ya por acá, hermana Day, Mel, María Cerón, Karen. Me alegra mucho que estén por acá, los extrañaba, no les voy a mentir. Nao, para Nao sí la vi. Marta, buen día. Edgar, Saúl, ¿cómo estás? Un gusto verlos de nuevo. Me gusta mucho ver que estás de nuevo por acá. Y gracias por las felicitaciones, Mel. Andrés, ¿cómo estás? Laura, buenos días, Dios le bendiga. Igualmente, muchas gracias, Laura. Bendiciones igualmente. Felicidades al cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, hermano. Igualmente, que Dios le bendiga. Gracias, Karen. Gracias, María Cerón. Muchas felicidades, hermano. Gracias, Laura. El JB, hola. ¿De dónde eres, hermano? De México. Soy de México, del área de Tamaulipas. Dice, muchas felicidades, hermano. Que el Señor le siga bendiciendo. Gracias, Marta, gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Hola, buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Gracias.
cumplas muchos más. Dios mediante, y sí. También yo me alegro mucho de verlos. Ya llevaba rato que leía y el café y el pastel ya queremos. Ni siquiera sé si me va a... bueno, seguramente hoy mi mamá y mi papá van a venir. Así que seguramente a lo mejor traigan algo, pero no estoy muy seguro. Ya tendría que preguntarles a ellos. Y bueno, también aprovecharía a preguntarles qué les parece lo de los directos, porque, les explico. Mi deseo es diariamente hacerles directos. O sea, ¿por qué? Porque sé la necesidad que tenemos diariamente de la palabra. Gracias, Nadim, gracias. Bueno, buenas, ¿cómo estás? Un gusto también volverte a ver. Decía, mi deseo y mi intención, por eso mismo fue que se hizo así desde el principio, es que sea diario. O sea, la verdad es que incluso si tuviera algún lugar, que también lo tengo pensado, Dios mediante, pronto podamos preparar un lugar aquí para recibir gente. Pero eso solo Dios lo sabe, cuándo y cómo me va a ayudar a resolver ese asunto. Pero como les decía, deseo yo hacerles devocionales diarios por la necesidad, ¿no? Porque se necesita justamente la palabra diaria, y a veces ese extra de que alguien todo el tiempo esté ahí te ayuda a que cuando lo necesites, incluso muchas veces que se apartan, siempre que lo necesitan vuelven y ahí estamos. Entonces, la verdad es que eso es algo que yo quisiera hacer. Sin embargo, también soy consciente de que uno se afana y diariamente está ahí y luego se descuida de otras cosas. Ustedes no lo vieron porque pues no se muestra generalmente, pero mi casa era un desastre. Y lo digo con tristeza porque no es algo que me guste, pero es algo que me pasa. Llevaba mucho tiempo que mi casa era un desastre, era ver la casa de un soltero típico de películas. Y yo la veía y decía, esto no es cómodo. Por eso mismo les decía que cuando nos tocó la palabra de que Dios es un Dios de orden y no sé qué más, me pegó justamente, y en ese día ya tenía arreglado mi cuarto, gracias a Dios. Ahorita ya lo tengo más. El cuarto específicamente es el que menos arreglado está, porque como tengo aquí a las gatas que están operadas, pues aquí estuve checando, moví a las gatas, acomodé, hice un chorro de cosas, pero gracias a Dios ya hemos tenido otra cosa. Los trastes nunca estaban limpios, ahora gracias a Dios ya están todos los días limpios. Antes de dormir incluso voy y los lavo si es que algo me faltó, aunque generalmente es mejor de que comes, los lavas y ya está. Hombre, Dios tuvo que tratar muchas cosas de mi vida. Me hizo chaporear el patio de enfrente, el patio de atrás me falta. Son cuestiones que al final de cuentas ocupaba a Dios tratar conmigo. Y nada, es era necesario esos días en los que Dios iba a tratar todo eso. Y pues bueno, gracias a Dios ahora ya estamos de vuelta. Y nada, mi intención es esa, que sea diario, pero solo Dios dirá. Ya hablaré con él para que decida cuál va a ser la manera en la que vamos a estarlo haciendo ahora. Por cierto, ¿se acuerdan que siempre estábamos llevando estos libritos? Hablé con Dios, le dije que si quería que siguiéramos con los libritos, pues que este mes, le dije, este mes que sea tal libro. No fue tal libro, así que ahora me toca a mí hacer los devocionales. Al menos decidir los libros en los que vamos a estar viendo y los versículos. Y si se dan cuenta, hoy solo vamos a ver 4 versículos. Y es muy interesante el punto por el que vamos a ver solo 4 versículos. Así que, pues nada, yo creo que sería bueno que vayamos empezando de poquito en poquito lo que viene siendo el devocional de hoy. Primero que nada, ¿qué pasó? Dice, como un tipo... porfa, respeto hermano, estamos aquí hablando de la palabra del Señor, respeto. Buenos días, Nancy, un gusto verte también. Me alegra también a mí. Pues bueno, muy bien, agradezco a la gente que me felicitó, gracias por la ayuda también con lo de las gatas, de corazón, gracias. Ahora sí, voy a ir comenzando con lo que viene siendo el devocional del día de hoy, porque aquí, aunque yo fui el que volvió, el principal es Cristo.
Entonces, vamos justamente con eso. Bendiciones igualmente. Gracias, gracias. Así que vamos a empezar justamente con eso, que es lo más importante, y que al menos que es lo que yo traigo ya ganas de que vayamos viendo. El título de hoy, como pudieron ver, se llama El Verbo de Dios. Y es porque hoy vamos a empezar a ver el Evangelio según San Juan, uno de los evangelios más leídos por la mayoría de gente. Y generalmente cuando tú le preguntas a alguien cuál es su evangelio favorito, rara vez te toca que te dicen algún otro que no sea Juan. Generalmente siempre te dicen Juan es mi evangelio favorito, Juan es mi evangelio favorito. Ustedes saben que no es mi caso, no es que no me guste, me encanta el evangelio según San Juan. El capítulo 1 es mi preferido y ya vamos a ir viendo por qué. Pero mi evangelio favorito es Mateo. Sin embargo, el libro de Juan, el evangelio según San Juan, no es de desecharse de ninguna manera. Al contrario, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el principal en donde se refleja con más claridad la divinidad de Cristo. Así como en el Evangelio según San Marcos se recalca tanto que Jesús es el Hijo de Dios, así como en Mateo se recalca tanto que Jesús es el Mesías, y así como en Lucas se recalca tanto que Él es el Salvador del mundo, de la misma manera en Juan se recalca que Jesús es uno con el Padre y es Dios. Entonces esa cuestión la vamos viendo justamente en el Evangelio según San Juan. Cada uno muestra la naturaleza del Señor y cada uno con un enfoque diferente. Y en el caso de Juan, iniciamos con una parte muy, muy enriquecedora por algo que nos revela el mismo Juan, aquel que escribió el Evangelio, y que nos empieza a expresar cosas que a veces mucha gente como que no llega a entender, ¿no? Y ese es ese punto específico de que Él es el Verbo de Dios. En el griego se dice logos, que significa palabra, la palabra. Por eso van a ver en muchas traducciones, si es que por alguna razón ahí tienen una traducción diferente a la Reina Valera, en vez de el verbo, van a encontrarlo como la palabra. La palabra es la traducción de logos, pero logos tiene más que interpretar que solo palabra, y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Pero sí, sin duda alguna, es la palabra de Dios, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con todo eso. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo, y comenzamos con el devocional del día de hoy. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad otra vez, Señor. Ya después de estos días en los que tuviste que tratar varias cosas conmigo, gracias, Padre, porque nos das este espacio incluso para extrañar un poco la palabra que tú nos das diariamente, Señor, con esto. Y bueno, Señor, nada, que la palabra que hoy me permitas dar sea de bendición, llena de Espíritu Santo, Señor, y que sea de gran provecho para los que lo escuchan. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, como dije anteriormente, para que se puedan mover en sus Biblias, Juan capítulo 1, versículo 1, es donde vamos a comenzar. Como decía, en distintas versiones la traducción de esta parte o puede aparecer como el verbo, como aparece en la Reina Valera 1960 y en algunos más, creo, pero no muchos. Y en otros textos, va a aparecer como la palabra. Hay otra traducción que no es muy famosa, que se llama Biblia textual, en donde la palabra no la traducen como la palabra, sino como el logos de Dios. Y ahorita vamos a ir viendo sobre ese tema. Dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y hasta ahí vamos a dejar la lectura. Vamos a empezar a analizar este texto. ¿Por qué tan poquito? ¿Por qué solo 4 versículos? Porque de aquí en adelante hay más enseñanza que yo creo que va a quedar perfecto para el día de mañana. Y hoy podemos inmiscuirnos, meternos lo más profundo en esta enseñanza que traigo muchas ganas de traerles desde hace mucho, y es hablar sobre el verbo o sobre el logos de Dios. La palabra verbo, que vemos aquí escrita, en el griego original, que es en el texto en el que se escribió el Evangelio,
es logos, así como si fuera un logo, la palabra logo de alguna empresa, bueno, así, pero con una S al final, significa la palabra, la razón, o incluso da como un punto del propósito, el motivo, la esencia de la existencia, ¿no? De la idea incluso. Es el núcleo de la idea, por eso mismo la palabra no es tan superficial como solo decir palabra, sino más bien que va más allá, más a lo profundo, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Aquí tengo mis anotaciones justamente de todo eso, que me interesa justamente que vayamos viendo. Se siente raro porque siempre uso libritos muy pequeños y tener ahora de repente un cuaderno lo siento como gigante. Decía, ¿dónde lo dejé? Porque aquí tengo varias enseñanzas que en algún momento di. Aquí está. El verbo, dice aquí. El verbo, la palabra logos, dice, tiene un significado que puede significar palabra, razón, principio, o también puede interpretarse como la esencia de alguna idea, de alguna palabra, de alguna frase, o sea, el núcleo del por qué las cosas. Incluso se podría decir como dice aquí el principio, se podría decir que como el motivo por el que surge la palabra. O sea, yo no digo hola porque sí. El hola tiene un significado, y no solamente tiene un significado, sino que tiene un propósito, saludar a una persona. Entonces, ese saludar a una persona, ese es el logos, es como el motivo y propósito por el cual hola surge, o buenas tardes, o el cómo está, aunque superficialmente son palabras y frases constituidas por varias palabras, tiene un núcleo, tiene una razón de ser, y eso empieza por el propósito que tiene. Entonces la palabra logos tiene mucho de ese significado, pero no es importante tener como que toda esa conciencia y empezar a meterse más ¿y logos qué quiere decir? No, es solamente tener esa conciencia que tiene todos esos significados para que veamos cómo cada uno de ellos encaja con Cristo. Ya no es necesario meternos más a eso, sino más bien tener conciencia de cómo va a empezar a encajar poco a poco con el concepto de lo que es Jesús. Ahora, ¿por qué dice que Jesús es el verbo? ¿Por qué dice que Jesús es la palabra de Dios? Suena como curioso, ¿no? Porque ¿cómo está eso de que Él es la palabra de Dios? Bueno, es que es literal, o sea, es así tal y como lo dice. Jesús es la palabra de Dios. El motivo por el que las cosas existen es a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿De dónde llega esta idea de Jesús? ¿O de dónde podemos entender que viene? Primero que nada, si Dios describe a Jesús como la palabra, como el verbo, podemos ir a lo que viene siendo la Escritura para definir de dónde puede venir. Para tener esto en conciencia, tengamos conocimiento de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, ¿de dónde surgen nuestras palabras? Algunos dirán, de la boca. Y es una idea muy superficial, hasta cierto punto un poco fisiológica, obvia. Alguno dirá del diafragma, ¿no? Pero de las cuerdas vocales. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿De dónde nace nuestra palabra? Para ir definiendo de dónde nace la palabra de Dios. ¿De dónde nace nuestra palabra? Escrito está. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo capítulo 12, versículo 34. Y vamos a ver cómo dice lo siguiente. Hasta aquí. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Por eso dice más adelante, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces vemos que el origen de las palabras, aunque
físicamente viene de todo esto que mencioné, ¿no? Diafragma, cuerdas vocales y boca. Espiritualmente hablando, nace del corazón. ¿De dónde viene la palabra? De lo profundo del corazón, de aquello que no podemos ocultar, de aquello que somos nosotros en esencia. De ahí viene la palabra. Por eso mismo yo les digo que cuiden mucho lo que dicen, lo que expresan, incluso lo que uno promete. Porque, como dice aquí, por tus palabras serás juzgado. ¿Por qué? Porque si tú hablas lo que no eres, lo que está saliendo de tu corazón es ¿qué? Mentira. El logos de tus palabras es mentir, es malicia, no es el núcleo o propósito de lo que tú dices, no es lo que dices, es que viene con malicia, y por eso mismo es que tú dices cosas que no haces o que no quieres hacer, o dices cosas que no sientes. Porque el logos, el cual no se puede ocultar delante de Dios, esa palabra que es profunda, que tiene significado, que tiene una razón de ser, aunque superficialmente tú le puedes decir a alguien te amo, si por dentro tú lo odias, Dios conoce ese logos de la palabra que dijiste, o sea, esa razón de lo que tú hablaste. Y esa razón desafortunadamente es mentira, es malicia y es odio y es hipocresía. Entonces lo que tú hables va a ser condenado o justificado delante de Dios. Porque o hablarás con verdad, siendo que el núcleo de lo que hablas y lo que expresas tiene total coherencia, o vas a ser un mentiroso, hipócrita, que por fuera habla cosas buenas, pero por dentro el logos que no se oculta de Dios es malo. Por eso en ese versículo 34 Jesús se quejaba con estos fariseos diciéndole: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, ¿cómo se atreven a expresar algo bueno cuando, yo lo voy a usar así, el logos de lo que ustedes hablan no es bueno? Entonces ese logos, esa naturaleza, es la que viene siendo Cristo de Dios. Ahora bien, teniendo conciencia que del corazón nace la palabra que tenemos, y digo nace y la llevo diciendo así de nace, porque la palabra de nosotros incluso no fue creada por nosotros. Nosotros no creamos las palabras, nosotros no creamos el logos, no creamos el propósito de lo que hablamos, nosotros lo dejamos salir, eso ya está en nosotros, ya existe con nosotros. Por eso dice el primer texto: en el principio era el verbo, o sea, ya estaba con Dios, y el verbo estaba con Dios, porque la esencia misma de lo que Dios habló ya existía con Él desde antes, pero luego nace de Él. ¿Cuándo nace una palabra? Cuando tú la expresas. Eso es cuando nace la palabra, cuando nacen tus palabras. Por eso no se dicen creas tus palabras, sino nacen, porque ya estaban en ti, ya venían de ti, ya existían en ti y nacieron. Por eso es que Jesús está con el Padre desde el principio, porque Dios no cambia. Como Dios no cambia, pues desde el principio Dios estaba con Cristo, y Cristo estaba con Él, pero hasta que nació, fue por eso que se expresa en otro texto: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero bueno, temas aparte. Volvamos al tema principal para no perdernos un poquito, porque quiero que lo entiendan muy bien. ¿Quién es Cristo? Cristo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, esa esencia, la cual en Dios tiene total coherencia, porque no miente, no engaña, no lo hace, nunca hace esto con malicia, nunca hace lo que habla lo hace con malicia, sino que la naturaleza de Dios es coherente, santa, pura. Y ese es Cristo. Como nace del corazón, todo lo que yo hable va a tener la esencia de lo que yo soy. Si yo digo te amo, pero yo miento hipócritamente, esa es mi realidad y acaba de salir de mi corazón, y ese soy yo. Pero si yo digo te amo y ese te amo es verdadero, acaba de salir de mí esa palabra que es una esencia de mí, que es verdadera, que es exacta, y esa no está oculta de Dios.
el propósito del por qué hablamos no está oculto de Dios, y Dios conoce a la perfección cómo somos. Por eso mismo es que somos juzgados por esa palabra que decimos. Entonces, esa misma situación pasa con Dios, porque, como dije anteriormente, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Muchas de las características de Dios las vamos a descubrir viendo cómo Dios acomodó esas características en nosotros, principalmente en el ámbito espiritual, porque Dios, dice la Escritura, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu, ahí está Dios. O ahí hay salvación, creo que dice algo así. Bueno, el caso. Sabiendo eso, en el ámbito espiritual, nuestra palabra nace del corazón. Nace de lo más profundo de nosotros. De lo que nace o lo bueno o lo malo. Porque del corazón, como dice la Escritura, nace ya sea las buenas cosas, nacen o las malas incluso, o sea, nacen la hipocresía, el adulterio y otro tipo de cuestiones que dice la Escritura que nacen justamente del corazón del hombre. Entonces, Cristo viene del corazón de Dios, nace del corazón de Dios, porque la palabra que Él expresa, el logos que sale de Él, Cristo Jesús, es de la esencia misma de Dios, y Él nace de su corazón. ¿Y qué dice la Escritura que hay en el corazón? Está escrito, y esto está, les digo en dónde para que sepan hacia dónde vamos. Perdón. En el corazón, dice la Escritura, no lo tengo aquí anotado. En el corazón, por eso. Ajá. Por eso mismo el versículo 4, cuando estábamos leyendo aquí el de Juan, no sé si recuerdan, como nace del corazón, Jesús viene del corazón de Dios, es la esencia misma de Dios. Por eso es que en el versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué dice eso? Porque si vamos al libro de Proverbios, si vamos nosotros al libro de Proverbios, ¿qué dice del corazón? Cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿De dónde mana la vida? Del corazón. ¿De dónde viene la palabra? Del corazón. Por eso el poder de la palabra está, pero en el poder de la vida y de la muerte está en la palabra. Porque de él mana la vida y de ahí sale el logos, nuestra palabra, y la palabra de Dios, que es el logos, que es Cristo, nace de su corazón, de su esencia misma. Nace de ahí y viene a nosotros con vida. ¿Por qué? Porque nace del mismo lugar de donde mana la vida, el corazón, en este caso, de Dios. Por eso mismo es que Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 26, Juan capítulo... Ahí está Lucas. Juan capítulo 5, se los estoy diciendo para que los tengan anotados, porque esto es bien importante. Todo esto, no hay examen, pero delante de Dios tienen que saberlo, porque les va a decir, a ver, ¿quién soy yo? Como a Pedro, que le vamos a contestar. A ver si ya lo hemos conocido. Capítulo 5, versículo 25 dice... ¿Sí es este? A ver, permítanme. 26. Pero bueno, miren, vamos a leer desde el 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Ahora lo sabemos, porque viene de donde emana la vida, del corazón de Dios. Por eso es que Jesús tiene vida en sí mismo. Como dice ahí, le ha dado al Hijo también el tener vida en sí mismo. Por eso es que nosotros vivimos por Él. Miren, vamos a otro texto que expresa esto. Juan capítulo 5, pero en el versículo 21, un poquito antes, que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Solamente puede dar vida quien tiene vida en sí mismo. Y nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Dios nos da la vida. Pero Dios mismo tiene vida en sí mismo. Y Jesús, al venir del corazón de Dios, de donde emana la vida, tiene vida en sí mismo. Y dice, el siguiente versículo que quiero mostrarles está en Juan capítulo 6, versículo 57. Dice también el Señor, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, o sea, el que come espiritualmente de él, él también vivirá por mí. Porque la vida que nosotros tenemos hoy viene de Cristo. Y el que está en él vive por la vida que está en Cristo. Y vuelvo al mismo caso, ¿no? Vuelvo otra vez en todo ese caminito de que porque él viene del corazón del Señor, porque es la palabra de Dios que nace de Dios, que estuvo con él desde el principio, pero que nace de Dios, y esa palabra, ese logos de Dios que viene del corazón, tiene vida en sí mismo porque del corazón mana la vida. Entonces, todo eso se va conectando hasta llegar a ese punto, ¿no? De ahí viene el Señor, por eso tiene vida en sí mismo, por eso tiene autoridad. ¿Y por qué? Digo yo que cuando lo que sale de nuestro corazón es la esencia nuestra, no la que vemos superficialmente, sino la verdadera, porque Jesús también vino en carne y superficialmente era un hombre. Superficialmente, incluso tal vez un poquito más a lo profundo, podríamos decir que era un profeta, pero totalmente en su esencia Jesús era Dios. Por eso mismo es que la esencia de Dios está en Cristo, porque Él es esa esencia que sale de su corazón, es el logos que nos ha dado a nosotros vida. Él es eso. Por eso mismo Él es como Dios. ¿Por qué? Porque de su perfecta esencia, de lo que es Dios, nace el Hijo. Y cada detalle que viene de Dios, el amor, ¿de dónde viene el amor de Dios? De su corazón. ¿Quién crees que viene del corazón del Señor? Cristo. ¿Y quién tiene tanto amor como el Señor? Cristo. ¿De dónde sale el poder de Dios? Al final también sale de ahí, de su Espíritu. Y le ha dado ese Espíritu al Hijo. ¿De dónde sale el conocimiento de Dios? Y esto lo entendemos porque el corazón, cuando la Escritura sobre todo habla del corazón, también habla de la mente. O sea, es algo que está conectado, aunque no es exactamente lo mismo. También viene de Dios, porque toda la esencia de la sabiduría de Dios nace justamente de ahí, de lo que Él habla, cada expresión. Miren, cuando nos vamos a lo humano, cuando vamos a nuestro entendimiento, sabemos que del corazón nacen los sentimientos, del corazón vienen como no biológicamente, sino más bien espiritualmente hablando, nace del corazón la ira, la contienda, la alegría, el amor, el odio, el desprecio o también el aprecio y todo eso, y se combina con los deseos de la mente para poder expresar las palabras. Todo eso viene también en Cristo. Por eso Él es la imagen misma de Dios. Es más, esto no lo digo yo, lo dice el mismo Pablo. Pablo en Colosenses capítulo 1, si nos podemos mover para allá, Colosenses capítulo 1, versículo 15, expresa de Jesús exactamente lo mismo que yo les estoy diciendo ahorita y a la misma conclusión a las que estamos llegando. Si Jesús viene de la esencia misma de Dios, pues entendemos justamente que Él es como Dios, porque la sabiduría de Dios la tiene Cristo, porque viene de su esencia. La justicia de Dios la tiene Cristo, porque viene de su esencia, la misericordia también, y todo. Por eso Jesús es como Dios y en esencia es Dios, y por eso Él es uno con Dios, porque estaba en Él, está con Él y es Él. No sé si me logro explicar con ese aspecto, pero sigo leyendo lo que les quería leer. Colosenses capítulo 1 versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, que por cierto esta palabra ahorita les expreso sobre este tema, de toda creación. Ahora bien, la palabra primogénito en el griego original creo que es arches o algo así, arche, que significa prácticamente, tiene dos significados. El primero,
como dice aquí, ¿no? El primogénito. O también la frase que se llega a mencionar, porque también lo llega a mencionar en otro texto. Ahorita voy a hablar de esto. En otro texto dice que Él es el principio de la creación de Dios, algo así en Apocalipsis, si no me equivoco. Y esa palabra en específico, es esa palabra, no de primogénito, es la palabra de arches, del primero. También se conoce como la fuente, también se puede traducir como fuente de. Entonces, teniendo esa conciencia, Él es de quien vienen todas las cosas. Él es el primogénito de toda creación porque Él, bueno, vamos a ponerlo así, es el primero en nacer. No quiere decir que Él no estuviera, que esto es algo que yo les estoy tratando de expresar desde el principio. La palabra de Dios siempre estuvo con Él. Que naciese en algún momento, eso es cosa diferente. Pero Él ya estaba con Él, por eso mismo Dios no cambia. No cambia en absoluto, Él es Dios. Él siempre ha sido el mismo, por eso Cristo también estuvo siempre con Él. No por nada Jesús en otro texto dice: Señor, vuélveme a la gloria que compartía contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, teniendo conciencia de todo esto, vemos justamente esa situación. Él es la imagen misma de Dios. Él es, vuelvo a decir, ver las cosas por encima, vemos a un hombre, a Jesús. Verlas un poquito más a lo profundo, vemos a un profeta de Dios. Pero verlas en su totalidad, vamos a quedar como lo hizo Tomás: Dios mío y Señor mío, diciéndole a Cristo. Porque vemos cuál es su naturaleza, de dónde surge, de dónde nace. A mí me gusta mucho esto. En el capítulo 2, versículo 9, incluso menciona, porque Jesús mencionaba mucho esto, diciendo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Porque, vuelvo a lo mismo, Él es la esencia misma de Dios, y el Espíritu de Dios fue puesto en Jesús en su totalidad. Entonces dice justamente el capítulo 2, versículo 9, porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que les decía, toda la sabiduría de Dios, todo el amor de Dios, toda la esencia de Dios está en Cristo, porque Él es el logos de Dios, es el núcleo, es ese punto focal por el que las palabras de Dios surgen. En esencia nosotros vemos el se ha hecho o yo prometí, pero más allá de eso que Dios dijo está Cristo. Todo lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios nos lleva a Jesucristo. Incluso, o sea, todo esto, miren, vamos a ponerlo así, lo que les decía, ¿no? Que el buenas tardes es superficialmente, ¿no? Buenas tardes. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el logos de esa palabra? Yo desear una buena tarde a la persona que estoy saludando porque tengo un propósito, ¿no? O puede ser que solamente soy formal, puede ser que de corazón estoy deseándole una buena tarde, o puede ser que simplemente es hipocresía por quedar bien. Ahí está el logos. ¿Cuál es el logos de mi palabra? ¿Cuál es el propósito, la razón, el núcleo por el que yo estoy hablando? Porque superficialmente, que también es logos al final de cuentas, superficialmente es buenas tardes. Pero cuando vamos más a lo profundo, a lo que solo Dios puede escudriñar, pues dice que Dios escudriña los corazones. Cuando vamos más a lo profundo, ese buenas tardes, ¿qué significó? ¿Qué sentido tenía? ¿Era porque de corazón le deseábamos una buena tarde a esa persona? ¿Era por quedar bien? ¿Era por hipocresía? ¿Era por qué? Eso es algo que solo Dios conoce. Bueno, la palabra de Dios en su esencia, en todo lo que vemos aquí escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, es ese buenas tardes que vemos por encima. Pero cuando empezamos a entrar a lo profundo de la palabra, ¿saben qué nos encontramos? A Jesucristo. La esencia del motivo, la razón por la que esto existe es Jesús. El propósito es Jesús, la razón es Jesús, nuestra meta es Jesús, nuestra vida es Jesús. Por eso mismo el logos de Dios es Jesús.
Yeshua es el logos de Dios. Entonces, nosotros superficialmente vemos un texto que dice que en el pasado se hizo esto, en el pasado se hizo aquello, que Dios es grande, que Dios manda esto, Dios manda aquello, pero la esencia de todo lo dicho nos guía a Jesús. La esencia que no logramos ver superficialmente, ese propósito que Dios tiene por el cual habla lo que habla, es Cristo Jesús. No por nada la Escritura dice también en Romanos, aunque sí les tendría que buscar el versículo, que el fin de la ley y el fin puede tener dos puntos interpretativos. Uno, el final, o sea, ahí acabó la ley, es Cristo. Dice, el fin de la ley es Cristo. Pero también está la otra interpretación, que es el fin, o sea, el propósito, la razón, el motivo de la ley es Cristo. Esa es la razón. No por nada Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que vienen desde hace tiempo anunciándome. El Señor Jesús nos muestra cómo esa palabra que nosotros superficialmente vemos tenía un propósito más profundo. Y era Él. Era presentarnos a Él y ante Él. Ese era el propósito. Ese era el logos de todo lo que Dios ha dicho hasta el día de hoy. Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios no tiene ese núcleo si dejamos a Cristo de lado. Por eso, desafortunadamente, los judíos que todavía no creen en Jesús tienen solamente el buenas tardes, vamos a decirlo así, ¿no? Como lo que mencionaba, esa palabra por encima. Tienen el buenas tardes, pero no tienen la esencia de por qué está dicho eso. Por eso es vacío, por eso no tiene sentido, por eso mismo es que esa palabra no les da salvación. Porque no tienen el logos de Dios, no tienen la palabra, la razón del por qué se habló. Tienen la ley, tienen el conocimiento, tienen todo lo que superficialmente conocen, pero les falta la esencia misma de la palabra, que es Cristo. Entonces, volviendo a ese caso, volviendo a ese tema, se los doy a entender a nuestra manera humana para que ustedes también lo vean de la manera en la que ha sucedido delante de Dios. Cómo yo puedo acercarme a una persona y decirle, por ejemplo, puedo acercarme a una muchacha y decirle, bonita tarde, qué bonito vestido tiene. Y puede haber muchos propósitos. Una, le quiero coquetear. Dos, mi intención es simplemente darle a conocer efectivamente que su vestido es muy bonito. Tres, sí deseo una buena tarde para ella y el tema del vestido fue solamente como algo cortés. Cuatro, soy un hipócrita y estoy tratando de quedar bien por alguna razón. Cada uno, hay un propósito, hay un logos por el cual yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entre esa palabra superficial, porque el logos, quiero que me entiendan, que... ¿Dónde está mi? Oigan, ¿dónde está mi? Ya me acordé dónde está. Que andaba buscando mi pequeño... ¿Cómo se llama? Un pequeño pizarroncito. Y no lo veía. Y ya me acordé que lo tenía por acá. ¿Dónde? A ver, sí, sigue por aquí. Aquí está. Ve para acá, pizarroncito. Hoy te ocupo. Después de un tiempo, hoy te ocupo. Así que, aquí está. Vamos a expresar esto. Logos en general logos se escribe así. Déjenme los voltear para que me entiendan. Esto, la palabra logos, como dije anterior, significa palabra, razón. También se puede significar, por así decirlo, principio.
pero no un principio de comenzó, ¿no? Sino un principio del por qué surge algo, como una esencia de una fuente, ¿no? Del por qué. Entonces, está así. Y digamos que esos son esos 3 niveles de profundidad. O bueno, la razón y el principio prácticamente es lo mismo. Entonces podríamos decir que es la razón, el motivo, el núcleo de las cosas, del por qué se dicen las cosas, y la palabra que surge por ello. Todo esto, déjenme ver si lo puedo poner en otro colorcito, a ver si no se me borra todo. Ahí está. Ahí está. Y vamos a poner otro color. Todo esto es el logos. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? Todo esto es el logos. La razón por la que se dicen las cosas, el núcleo de ello y la palabra que surge de ello. Eso es el logos. Ahora bien, si esto no concuerda con esto, entonces estamos diciendo que la totalidad del logos es corrupta, es mentira, es falsa, es incorrecta. ¿Cuál es la naturaleza de lo que estás hablando? ¿Con qué te va a juzgar Dios? ¿Con algo que no concuerda y es una mentira? ¿Con algo que en su totalidad es maligno? ¿O con algo que en su totalidad es bueno? Ese es el detalle. Delante de Dios, esto, por ejemplo, creo que por acá tengo otro plumón. Creo que sí, ¿no? Según yo sí. Aprovechando que tengo por aquí unos plumoncitos. Pero no están aquí. Los debo tener en otro lado. Aquí está. Lo encontré. Si lo ponemos de alguna manera, la ley y todo lo escrito, ley y evangelio, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tanto la ley del Antiguo Testamento como el Evangelio del Nuevo Testamento son justamente esta partecita de aquí. Son esto que vemos superficialmente, la palabra. Pero la esencia misma de todo eso, a ver si no se me marca además. Es Jesús. El propósito de la ley, el propósito del evangelio es llevarnos ¿a quién? A la razón, al motivo, al propósito de todo. Jesús. Yeshua en su idioma original, el Cristo, el Mesías, el Logos de Dios. Él es el propósito de todo. Lo superficial es esta palabra. Lo superficial es todo esto que hemos leído, todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos razonado hasta el día de hoy. Todo esto es el hola, es el buenas tardes, es la palabra que nosotros vemos superficialmente, pero la razón, el propósito, el núcleo del por qué se dicen esas cosas, del por qué está escrito Eclesiastés, el por qué está escrito Proverbios, el por qué está escrito Esther, el por qué está escrito Crónicas, el por qué está escrito el libro de Hechos, Efesios, y todo lo que está escrito es para llevarnos a Cristo. Ese es el motivo, esa es la razón, ese es el propósito. El fin de la ley es Jesús. El fin de todo esto es Cristo Jesús. Teniendo conciencia de eso, entendemos por qué seguir los mandamientos de Dios sin Cristo es un sinsentido. Es como comer pan sin todo lo de adentro. Nada más comer como no te va a llenar. Es como comer cualquier comida sin nutrientes, nada más de imagen. No tiene sentido. Por eso seguir los mandamientos del Señor, seguir la ley de Dios, aprender sabiduría de Dios sin Cristo es un sinsentido. Incluso seguir los mandamientos de Cristo sin Cristo es un sinsentido, porque el propósito es llevarnos a Él. Ay, miren, ya se me alocó esta parte de aquí del cabello.
El propósito es llevarnos a Él, el propósito es Él. Entonces, teniendo conciencia de eso, hermanos, no podemos seguir ignorantes de quién es Jesús, de quién es el Señor, de a quién servimos, de esa esencia tan pura que nace de Dios, al cual hoy conocemos como Jesús, el Hijo de Dios, el que nace del Padre, el que viene de lo más profundo de Él, que es Él en esencia, que es uno con Él y que es igual a Él. El propósito por lo que está todo esto es Él, así de simple, así de sencillo. Por eso todo nos lleva a Él. Por eso desde el Antiguo Testamento se menciona sobre Él. Por eso mismo desde el Nuevo Testamento todo se trata de Él. Porque Él es el Logos de Dios. Espero que esa parte haya quedado clara. Porque ahora vamos a ir viendo la segunda parte, el segundo versículo. Igual cualquier cosa, si hay alguna duda, se nota que ya no estoy acostumbrado a hablar tanto. Lo aclaramos al final. Cualquier duda que traigan la aclaramos al final. Capítulo 1, versículo 2 de Juan, dice... perdón, ¿qué me pasó? Dice, era en el principio con Dios. Lo que ya les dije, ¿no? Dios no cambia. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice que Dios es el mismo, que Él no cambia. Y sabiendo que Dios no cambia, Dios no aprendió a hablar, que eso es algo que quiero dejar claro. No es como que de repente Dios aprendió a hablar y entonces apareció Jesús. No. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Desde el pasado hasta el futuro, desde la eternidad, Él es el mismo. Y como Él es el mismo, la palabra no es como que naciera de repente o apareciera en Él, porque no cambia. No es como que, se le agregó ahora la palabra. Nueva actualización de Dios. Palabra. No funciona así. Con Dios Él siempre ha tenido al Logos, a ese punto profundo de lo que es su esencia en Él. Y cuando nace, ahí es cuando nosotros lo vemos, ahí es cuando nosotros lo entendemos, y ahí es cuando se dice que nace. Por eso mismo cuando se habla de Jesús, dice que Él es el mismo ayer, no dice como con Dios que Él no cambia, sino que dice, es el mismo ayer. Tenemos conciencia de eso, ¿no? Él estaba con Dios desde el principio, pero nace, sale de Él, surge de Dios, perdón. Y entonces dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque ahora que ya nos ha sido revelado Cristo, ahora sí, es el mismo siempre. Y eso no es creación, nace, es diferente. Por eso mismo nosotros somos criaturas que por Cristo somos hechos hijos, pero Él es hijo de Dios. Por eso dice la Escritura, porque muchas veces confundimos esta parte, pero dice que Él es el unigénito, que es diferente a primogénito. Primogénito es el primero de muchos, pero unigénito es único nacido. El unigénito es el único. Y si estamos hablando de que Cristo es el unigénito, después de que todos nosotros ya existíamos, entendemos que nosotros somos diferentes a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el unigénito y nosotros somos muchos y creaciones de Dios. Por eso, porque Él es nacido de Dios, nosotros fuimos creados por Dios. Cosa diferente. Por Cristo fuimos adoptados como a hijos y por eso ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos, porque ya no es el único. Porque a través de Él hemos sido hechos hijos. Por eso está escrito, algo que vamos a ver más adelante, que yo creo que debería dejarles ese tema un poquito para más adelante, justamente que por Él, todos los que creyeron en Él y los que creen en Él y en su nombre, se les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pero hay que entender eso, ¿no? Que Él ya estaba en el principio con Dios. Por eso dice, era
O sea, ya existía, ya era Él. Dice, en el principio con Dios. Porque Dios no cambia. Y Él ya estaba con Dios. Cuando nace, es cuando nosotros lo entendemos diferente, cuando ya lo vemos nosotros, cuando la esencia ya es demostrada, cuando la imagen de Dios es mostrada hacia nosotros. Por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque, bueno, de nosotros que somos la creación, fuimos hechos ahora hermanos, y Él es el primero de todos esos hermanos. Bueno, tema aparte. Siguiente versículo, versículo 3. Dice el versículo 3, que es lo que estábamos leyendo hace rato: todas las cosas por Él fueron hechas. Y ahí entramos en un tema interesante. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Interesante. Dios es creador, ¿verdad? La esencia de Dios es ser creador. Por tanto, Cristo, que es la esencia de Dios, que es el logo de Dios, es creador. Pero va más allá, va más allá. Vamos a Génesis, para que entendamos esto. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice una cosa interesante, ¿no? Lo que ya hemos visto. Dice, en el principio, muy parecido al inicio de Juan, en el principio, o incluso en otras versiones dice, en el comienzo de esto, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién? Dios. ¿Y por qué en Juan dice que lo hizo Jesús? Hay un motivo. Es porque Dios creó el mundo, Dios creó el universo, Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, Dios creó lo existente a través de la palabra. Como cuando yo creo algo con mis manos lo hicieron, pero yo lo hice. O sea, de mí vino, por eso mis manos actuaron. Todo lo creado ha sido creado a través de la palabra. Y esto no es algo que yo me invente. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Debí traer un vasito de agua. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir viendo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos de nuevo a Génesis. Perdón. En el primer capítulo, primer versículo, no lo menciona la Escritura. No lo dice, y dijo Dios, crearé la tierra. Pero sí lo vemos reflejado en todo lo demás de la creación. Versículo 2 dice, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué fue? Palabra. Y el logos, la palabra que vemos aquí, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, es la palabra que vemos por encima. Pero en lo profundo estaba Cristo. Esa esencia de Dios como creador. Estaba mostrando que Él era creador a través de su palabra. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Más adelante vemos también que dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Otra vez palabra, otra vez esencia, Jesús. Y si vamos así, a toda la Escritura es, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios a la tierra, y dijo Dios al cielo, y dijo Dios al agua. Todo fue hecho por Él. Y sin Él, sin la palabra, sin esa esencia, sin el logos, nada de lo que existe habría sido hecho. Por eso Él es creador. Porque, como dije anteriormente,
Si mis manos lo crearon, mis manos lo hicieron, pero yo lo creé. El Padre creó el universo a través de Cristo. La misma esencia de creador que tiene Dios es la misma esencia de creador que tiene Cristo. La misma esencia de Dios que tiene Dios es la misma esencia de Cristo. Entonces, es más sencillo entender, tal vez, espero, el por qué dice el Señor que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Y por último, ya nada más para leer el versículo 4, que sería con el que terminaríamos la enseñanza del día de hoy. Dice: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la cual ya sabemos y entendemos de dónde viene, por qué la tiene, de dónde surge, y que Cristo de por sí es también esa vida. Terminamos el devocional, lectura, enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Para empezar, por cierto, no sé si le quieran tomar foto a esto, tal vez les sirva. El Logos, está de este lado. El Logos en su totalidad, aquí está, que viene siendo la palabra superficialmente, y la razón más profundamente, la cual es Cristo, la cual es la ley y el Evangelio. La ley y el Evangelio. Todo esto que tenemos hoy conocido como Biblia, su propósito es llevarnos a la razón de todo lo existente. Yeshua, Jesús. Ahí por si lo quieren anotar o tomarle foto o lo que sea, se los dejo. Y espero haya quedado claro. Cualquier cosa, duda, pregunta que traigan, algo que no les haya quedado muy claro, de una vez lo podemos ir aclarando. Vamos a agradecer a Dios, vamos a orar y les van a estar mandando a lo mejor algunos versículos extras. Sin embargo, ya debieron haberlos anotado. Espero que hayan tenido ahí atención a todo esto. Si no, igual cualquier cosa, yo tengo todo esto anotado aquí, donde ya les está explicando todo eso. A lo mejor se da la oportunidad justamente de mandárselos. Pero bueno, vamos a orar, si les parece. Ya pueden poner los comentarios, por cierto. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias por permitirnos recibir palabra otra vez, Señor. Llevaba tiempo yo sin darla también, aquí en directo. Y te doy gracias que me permitiste iniciar con un tema pero tan potente y tan bonito y tan revelador, Señor, de todo lo que, pues al final de cuentas eres tú, y de lo que es tu Hijo, Señor, y por quien vivimos al final de cuentas, ¿no? Nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, no tengo mucho más que decirte, más que gracias. Sigue abriendo nuestro entendimiento, síguenos permitiendo vivir en santidad y hacer lo que es correcto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por darme energía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Espero haya quedado claro. Si no, de una vez vamos aclarando dudas sobre lo que se habló el día de hoy. Igualmente, Cecilia, la gracia de Cristo sea contigo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto se va a resubir el día de hoy al canal. Creo que hubo dos directos que no llegué a resubir. Los voy a checar para poder resubirlos. Pero se va a subir hoy, primeramente Dios. Igualmente, Gabe, ¿se llama? Gabe. Bendiciones. Se los voy a resubir el día de hoy para que ya lo tengan ahí en YouTube sin ningún tipo de problema, por si lo quieren repasar. Es un tema sumamente importante, es más, diría esencial, porque te da a entender quién es Cristo. Y al saber quién es Cristo, entiendes el propósito de todo lo existente, de la ley, del Evangelio, del Nuevo y Antiguo Testamento, de lo que hablamos, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, cómo todo nos lleva justamente a esa esencia que es Cristo, el Logos de Dios. Y nada, me era importante mencionarles todo eso, y bueno, gracias a Dios me lo permitió hoy a través del Evangelio de Juan. Entonces mañana vamos a seguir con el capítulo 1, versículo 5. No estoy seguro hasta qué versículo, ya lo tendría que ir checando hoy, y cualquier cosa pues ya les iré avisando. Hola hermano, ¿podría? Tal vez.
Dime qué y te digo si sí o si no. Dice, si puedes para las fotitos de las notas, pasa fotitos de las notas. Vale, sí, está bien. Dice, se le nota mucho al joven el entusiasmo. Gracias. Es muy bonito, a mí me encanta hablar de Jesús, me encanta hablar de la palabra y sobre todo la esencia misma de ella, o sea, el porqué de, cuando les digo, me enamoré de la palabra de Dios, yo en su momento no sabía que me había enamorado tanto de Jesús, de Él como tal, hasta que empecé a entender la palabra, cuando ya no vi el buenos días, cuando ya no vi el hola, cuando ya no vi cuando ya entendí la profundidad de todo, es cuando yo dije, wow. Si de por sí me enamoró lo superficial, lo que podía entender o captar, cuando ya lo vi a lo profundo dije, es que no soy digno de esto. Dice, llegué tarde, no Gaby, ¿cómo así? Te lo voy a subir hoy, Gabriela, a tus órdenes. Te lo subo hoy para que lo veas tú, porque es bien importante que lo escuches completo. Amén. Gracias a Dios, bendiciones, igualmente bendiciones. 3 en 1, ya lo he hablado anteriormente, nace de Dios, eso quiere decir que está con Dios y Él es Dios en su propia esencia, y es uno con Dios al final de cuentas, pero no es un solo ser como lo llamaríamos, porque no podemos decir que somos hijos de Cristo, no podemos decir que somos hijos de Jesús, somos hermanos de Cristo, hijos de Dios. Entonces hay que tener esa diferencia y esa conciencia en la diferencia. Porque hay gente que yo he escuchado decir, somos hijos de Cristo. No, somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo por la promesa dada. En Cristo Jesús tenemos salvación. Pero no es que, somos hijos de Jesús. No, somos hermanos. Por eso dice la Escritura que Él es el mayor entre nosotros, Él es nuestro Señor, porque Él es el primogénito, Él es el que tiene ese derecho de liderazgo, ese derecho de poder, ese derecho de ser el que tome el trono, y de por sí Jesús es por quien somos hermanos. Y dice la misma Escritura que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, por tanto no es como tal una expresión demasiado correcta decir, por ejemplo, somos hijos de Jesús. Somos hijos de Dios, del Padre, hermanos de Cristo, siervos de Cristo también, porque Él es el Señor sobre todos nosotros, Él es el principal, es el Hijo primogénito, es el que tiene el mandato, es el que tiene el señorío sobre nosotros, es el que hereda el trono, y por Él nosotros heredamos. Entonces es un término ahí que es bueno no unir, sino más bien tener conciencia de su separación. Va, excelente. Lo subo completo, hermana Yasmin, Isamin, perdón, siempre le digo así, Isamin, lo subo completo, ya después lo termino modificando según sea la necesidad. Si veo que desde el principio hasta el final se habló de algo importante, no lo corto. En este caso, por ejemplo, esta última aclaración la voy a dejar, porque me es importante dejar esa diferenciación entre una cosa y la otra. Dios es Dios, el Logos de Dios es Cristo. Es algo que tenemos que entender. Así como las palabras nuestras somos nosotros al mismo tiempo, pero son nuestras palabras, no son... también somos nosotros. Cuando escuchamos un audio dicen, ese soy yo, porque son tus palabras al final de cuentas. Dice... Mi vida, hermana Gabriela, no hay ni una sola cosa que yo creo que valga la pena, no hay minuto, no hay año, ni etapa que valga la pena vivirla fuera de. Al final de cuentas, fuimos hechos para Él, entonces es justamente eso. Sí, la verdad es que sí. Difícil de entender para nosotros, pero no imposible. Sí, a veces no lo tienes muy claro. Feliz cumpleaños. Gracias, Miriam, gracias. Te lo agradezco de corazón. Y gracias por el regalito también. ¿Es su cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños número 25.
Ya estoy grandecito. Pero aquí andamos, gracias a Dios. A mí me gusta mucho este tema. O sea, yo podría hablar de este tema horas, pero yo creo que quedó bastante claro. Podría volver a repasarlo, podría volver a esa parte inicial donde vemos cómo el Señor está desde el principio, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y cómo lo expresa también en plural, y todo eso es simplemente Jesús, al final de cuentas. Feliz cumpleaños, hermano, dice que muchas bendiciones, gracias. Para eso, por cierto, también les doy un ejemplo. ¿Por qué creen que Pablo y todos los que escriben en las cartas siempre mencionan que la gracia de nuestro Padre Celestial y no sé qué de Jesucristo sea con todos ustedes? Siempre hacen esa separación, el Padre y Jesús y el Padre. Incluso hay una carta en donde dice que el amor del Padre, la gracia de Jesús, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. O sea, ahí como que siempre hacen esa separación, pero nunca niegan que es uno solo, al final de cuentas. Entonces, siempre hay que tener esa conciencia, ese término. Dice, wow, Dios te dará una eterna. No sé si larga en esta vida, la verdad es que no estoy seguro si sea lo mejor, pero eterna en su presencia, eso es seguro. Yo tengo fe en eso. Dice, me dio gusto verlos de nuevo, hermanos. Me tengo que adelante, Mel. La gracia de Cristo sea contigo. Qué bueno que pudiste estar acá. Gracias, Nancy. Dijiste que Dios nos tomaría como examen, dice, cuando nos juzgue, como el apóstol Pedro, ¿qué podemos hacer? No, o sea, me refiero a que sí vamos a tener que tener conciencia de quién es Cristo. O sea, ¿cómo podemos creer en aquel al que ni conocemos? O sea, ¿cómo creo yo en Dios si yo no sé qué es Dios, ni quién es Dios, ni cómo es Dios? ¿Qué le voy a creer si no sé lo que dice? Entonces, claro que es importante que si nosotros hemos creído en el Señor, nuestra intención sea conocerle bien, o sea, profundizar, entrar en la conciencia de lo que verdaderamente es Dios. Y aunque no todos tienen por parte de Dios también el mandato o el tiempo o la dedicación, como en mi caso, de poder leer y analizar así la Escritura, por eso estamos nosotros, los que sí nos fue dado ese trabajo, para nosotros traérselos a ustedes como desglosado, vamos a decirlo así. Como que a nosotros nos da Dios la comida cruda, nosotros la cocinamos y se las traemos ya preparada, digerible. Algo así. Entonces es nuestro propósito, es nuestra labor en este cuerpo del Señor, al final de cuentas. Así como, lo cual, por cierto, agradezco, ustedes me procuran a mí, yo los procuro a ustedes con la labor que a mí me tocó, principalmente. Feliz cumpleaños, Isamin. Dice, Dios te bendiga. Gracias, Isamin. También, Dios le bendiga mucho. Que hace un ratito me mandó un mensaje a alguien diciéndome, fue Saúl, nuestro moderador. Dice, feliz cumpleaños, y yo casi le digo, igual. Yo no, hoy no cumple. Amén, aleluya, dice, así es, un solo Dios, es la forma de manifestarse en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. No, es cierto, Catalina, vuelvo a repetir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo ser, están en una esencia existente. No es hoy soy Padre, hoy soy Hijo, hoy soy Espíritu Santo. Lo expliqué durante todo el devocional, justamente para que lo puedan entender, así que lo voy a subir hoy para que lo puedan checar, para que lo puedan entender. No podemos unirlo en un solo ser que de vez en cuando es Padre, de vez en cuando es Hijo y de vez en cuando es Espíritu Santo, según sea la necesidad, sino que tenemos que entender que siempre es Padre, siempre es Hijo, siempre es Espíritu Santo. Y así es. Entonces, por eso el Padre está en el cielo, el Hijo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios, está con nosotros. Entonces,
es algo que tenemos que entender. Y vuelvo a lo mismo, los mismos apóstoles jamás dejan de hacer esa separación, siempre lo dicen así, que el amor del Padre, que esto del Hijo, y siempre los mencionan a los tres. Es importante y es por algo, ¿okay? Porque no quiero que entren en esa idea unicitaria, que es de que no, es uno solo, que de vez en cuando es esto, o sea, se manifiesta como, y después se manifiesta como, no es como que yo me presente hoy como hijo y mañana me presento como mi propio padre, no, está el Padre, está el Hijo. Y bueno, mira, Catalina, no te doy demasiadas vueltas. Cuando suba el devocional, pídeme si quieres por mensaje, te mando el devocional ya subido a YouTube para que lo veas completo. Ahí explico quién es el Hijo, quién es el Verbo, quién es el Logos de Dios. Yo creo que lo podrías entender un poquito mejor ahí. Dice, exactamente, al mismo tiempo, exactamente. Feliz cumpleaños, gracias. Igualmente, Dios me les bendiga mucho. Pues bueno, hermanos, no sé si haya más dudas, preguntas o algo que me quieran comentar. También, como consolador nuestro, también la Escritura lo dice, el consolador tiene su labor, tiene su función, pero también es Dios, porque dice, Dios es el Espíritu, entonces también tenemos esa conciencia. Sí, al final de cuentas es eso. Ya luego lo hablaré. Fíjense, ya que toque el tema de hablar de la esencia de Dios en ese aspecto, tal vez ya podamos más entrar en lo profundo en cuanto a ese tema. Me alegra, Ada. Un gusto verte también. Hermanitos, no sé si haya más preguntas, dudas, comentarios. Igual cualquier cosa, saben que me pueden preguntar. Ahí estamos por algo. Incluso durante esta semana estuve contestando algunos mensajes de algunas personitas que me estuvieron preguntando algunas cosas. Así que sepan que ahí andamos para lo que se necesite. Y gracias de corazón para las personas que me ayudaron, ahorita que me apoyaron justamente con lo de los gastos de la gata. Todavía necesito ir a comprar algunas cosas, pero ya gracias a Dios, por la tarde de lectura, así es. Primeramente Dios, en la tarde habrá la lectura de siempre, e iniciaríamos en donde nos quedamos. Dijimos que íbamos a seguir con Proverbios, así que hoy empezamos con el libro de Proverbios, gracias a Dios. Decía, es prácticamente eso. Gracias de corazón a la gente que me pudo apoyar y que siga apoyándome por ya más allá de lo de mis gatitas, también para mi sustento. Gracias, porque así yo puedo vivir del servicio a Dios y para ustedes. Entonces, nada, se agradece mucho esa dádiva que viene del corazón. Y nada, nos vamos despidiendo. Nos vemos primeramente hoy por la tarde. De verdad que cualquier cosa estamos en contacto. Y me da mucho gusto, de corazón, mucho gusto volverlos a ver y volver a estar acá. Así que, nada, un gusto, un fuerte abrazo, Dios me les bendiga, lean la Biblia, amen a Cristo y nos vemos por la tarde, a las 6 de la tarde, para la lectura de Proverbios. Y es también una lectura muy, muy bonita, así que se las recomiendo bastante. Cualquier cosa, ahí al final vamos a ir explicando cada cosa de la lectura. Dios me les bendiga. Hasta luego y gracias por felicitarme. Gracias, ya ahí en la tarde les cuento cómo me fue en este día. Dios me les bendiga. Cuídense. Las gatitas están bien, gracias a Dios. Ahorita yo voy a ir a acostarme un rato porque las gatitas no me dejaron dormir ayer. Dios me les bendiga. Hasta luego. Nos vemos en la tarde, sí. Amén. Dios mediante. ¿Se te tiene que avisar? ¿Qué cosa, Marisela? ¿Qué cosa se me tiene que avisar? A ver, necesario no es. Yo lo agradezco y me es más sencillo agradecer cuando alguien me dice, miren hermano, ahí le mandé. Pero si nada más me mandan así, también Dios sabe. Ahí ya no me toca a mí agradecer, ahí ya le toca a Dios, que Él es el que sabe que lo hicieron. Pero obviamente si me avisan, incluso me ayuda un poquito más, porque nada, creo que me parece correcto darles las gracias, cuando tienen esa intención y cuando hacen eso. Sin embargo, obligatorio no es. Lo pueden hacer
delante de Dios, y Dios es el que ahora sí que les va a dar la recompensa por cuenta propia, ya sin tomarme a mí en cuenta en ese aspecto, pero se agradece de corazón. Aún así, sepa yo quién fue o quién no fue, gracias por toda la ayuda y por el apoyo, y porque gracias a eso también puedo seguir con este ministerio y siguiendo con la luz, siguiendo con el internet y todo eso, que al final de cuentas se necesita. Gracias. Dios me les bendiga y me alegra mucho poder estar otra vez a su servicio. Lo que necesiten, aquí estamos. Dios me les bendiga. Bye.